¿O no? Ahí está. Ahí está, sí. Listo. Bueno, yo esta clase la había preparado pensando en las chicas, para hacer, sobre todo que ellas conozcan, que estén preparadas cuando llegue algún paciente y que sea algo que uno sospeche, porque muchas veces puede pasar por alto y nos vamos a enterar cuando ya el paciente tenga los síntomas. Entonces los objetivos de esta clase eran eso: revisar la presentación clínica, las escalas de gravedad, ver más o menos el diagnóstico, el manejo inicial y conocer la prevención o tratamiento de las principales complicaciones. ¿Qué es la hemorragia subaracnoidea? Es un sangrado agudo en el espacio subaracnoideo que generalmente está causado por una ruptura de un aneurisma cerebral. Puede ser traumática o no traumática. Nosotros en esta clase yo la enfoqué en la no traumática, que es la neurismática. Estas hemorragias subaracnoideas son muy frecuentes, son entre el 5 al 10% de las hemorragias cerebrales, con una incidencia de 6 a 9 por cada 100.000 personas y pacientes. Ahí yo les hice un cuadrito a las chicas donde estaban las meninges, la pía madre, dura madre, aracnoides y dónde se encuentra el espacio subaracnoideo, para ubicarnos en dónde sería la zona del sangrado. La etiología de las aneurismáticas generalmente son del 85% de los casos y se presentan inicialmente en la circulación anterior entre un 80 o 90% de los que tengan aneurisma. El otro 10 al 20% son en la circulación posterior y hay múltiples localizaciones en un 10 o 30%. Pero también lo pueden causar rupturas de malformaciones arteriovenosas, sangre que sea por otro tipo de hemorragia que invada ahí la parte del espacio subaracnoideo, alguna hemorragia tumoral, alteraciones de la coagulación, vasculitis, el uso de las drogas también. Hay factores de riesgo que predisponen a la formación de los aneurismas o a las hemorragias subaracnoideas, que pueden ser modificables y no modificables. Los no modificables son la edad avanzada, las mujeres, que tengan antecedentes familiares de hemorragia subaracnoidea y algunas enfermedades como la enfermedad renal poliquística o el síndrome de Marfan, que tienen como proteínas y demás la enfermedad renal que puede favorecer a que se forme los aneurismas. Y dentro de las no modificables están la hipertensión, el tabaquismo, que es una de las principales, y el consumo de drogas o anticonceptivos orales. Esos son modificables porque uno puede por ahí elegir, ¿no?, el tabaquismo o las drogas, pero bueno, hipertensión, tratar de controlarla. Acá yo les había puesto a las chicas más o menos una descripción de circulación anterior y circulación posterior para poderlo diferenciar bien. En la parte de la circulación anterior, las arterias carótidas surgen, sobre todo eh, la interna, pasan a través de los canales carotídeos por los huesos temporal y van a la parte anterior del cerebro. La parte posterior es la arteria vertebral, la que se encarga de irrigar. Vamos a poner acá para que sea más gráfico. En ese dibujito, está medio chico, pero bueno. La parte arriba está visto el cerebro desde abajo y de una vista lateral, ahí te ponen las arterias a la circulación anterior y circulación posterior. Esto es circulación anterior y esto sería circulación posterior. Acá están las vertebrales y esta es la basilar, o las cerebrales posteriores. Y esta acá La vendría comunicante. acá vendría la carótida, esta es la cerebral media, y esta es la comunicante anterior con las cerebrales anteriores. ¿Mm? Después le podemos pasar Creo un que puedo drama. poner el dibujito así, ¿Este? para dibujar. Ah, mira. O ahí lo ampliamos un poco. Permiso. Obvio. A veces tiene los botones. Eso. A ver, muy bien. Porque está como en el drive, capaz sea Sí. por eso.
Bueno, es como para graficarlo y que sobre todo las chicas que están arrancando para que sepan más o menos. Bien. La fisiopatología no es más que la ruptura del aneurismo, ingresa la sangre al espacio subaracnoideo, eso va a generar que haya un aumento de la presión intracerebral. Al aumentar la presión, disminuye la presión de perfusión cerebral, que es lo que va a empezar a generar todos los síntomas que tenga el paciente. Generalmente, o el síntoma más común es la cefalea. Hay personas que o sea, es diferente porque te dicen que es una cefalea que nunca han sentido en su vida, que es diferente en otro lugar. Ellos, si pueden hablar, te lo van a decir. También se puede acompañar de náuseas, de vómitos, de dolor de cabeza, de nuca, fotofobia. Tienen convulsiones algunos pacientes y los defectos de foco que pueden ser paresias, parestesias. Para esto nos van a ayudar las escalas de severidad. Las más utilizadas son la Hunt-Ingest, que correlaciona la gravedad con la clínica del paciente y a la vez te va a dar una pauta del pronóstico. Esta nunca me acuerdo el nombre, la World Federation of Neuropsych. Surgery. Gracias. Bueno, esta es utiliza mucho los neurocirujanos porque es en base al Glasgow del paciente, ellos van viendo también el tema de los pronósticos. Y la escala de Fisher, que es en base en las imágenes. Acá yo les había puesto un modelo de las escalas en donde te ponen grado 0 es cuando no está roto el aneurisma, grado 1, 2, 3 va subiendo y va empeorando a su vez el Glasgow y si tiene déficit focal, si va a estar ausente o presente y ahí lo vas a ir relacionando para poder obtener el grado de afección que tenga el paciente. La escala de Fisher, ahí en este gráfico que es de un cerebro real, te pone la escala de Fisher grado 1, es sin evidencia de sangrado. En grado 2 hay sangre difusa, pero siempre menor a 1 milímetro. En grado 3 tiene un coágulo grueso mayor a 1 milímetro. Y ya en el grado 4 tiene un hematoma parenquimatoso y se nota, tiene ya efecto de masa y todo. Generalmente tienen peor pronóstico. Acá tenemos la escala de Hunting-Hess, que es en base a la clínica, ahí te pone también grado 0, 1, 2, 3 y va variando si es asintomático, si tiene rigidez de nuca. Eso va determinando una mortalidad y a su vez una supervivencia. Esto es importante a la hora también de hacer el tratamiento, que es el tratamiento que van a hacer los neurocirujanos. El diagnóstico inicialmente clínico siempre es sospecharla, después hacerle una tomografía, que es inicialmente sin contraste, porque uno no sabe inicialmente que sí, sí, si no, si tenés riesgo para hacerle una con contraste. Y ahí se utilizan las escalas, la de Fisher. Ahora, si la tomografía no es muy fidedigna, no se ve bien, o se puede hacer una punción lumbar donde se puede hacer una prueba de los tres vasos que se llama, que vos haces la punción lumbar y vas dejando que caiga el líquido cefalorraquídeo a raíz de que vaya aumentando, disminuyendo el sangrado, te va a hablar si es una punción lumbar traumática o si es una hemorragia subaracnoidea. Si se mantiene en los tres tubos igual, estamos hablando de una hemorragia subaracnoidea. Se hace una arteriografía cerebral, que es lo que te va a dar el diagnóstico certero de aneurisma o no. Puede que no aparezca también el aneurisma en la primera angiografía, pero si la clínica es muy sostenida, se vuelve a hacer, o si no, se pueden hacer una angioresonancia. Pero en realidad donde se ven bien son en las arteriografías. Ahora, si te llega un paciente en guardia central con los síntomas que habíamos hablado, lo que uno tiene que hacer es inicialmente estabilizar la vía aérea, la respiración, la circulación del paciente, tratar o intentar compensar la parte hemodinámica, evitando que haya una hipertensión severa. Y hablar a la terapia, porque ahí dice administrar, yo lo tendría que haber puesto al revés, pero dice administrar nimodipina es el tratamiento para evitar a futuro las complicaciones. Pero lo primero que vas a hacer es estabilizar al paciente, tratar de mantener una tensión arterial alta, pero digamos, evitando otras complicaciones. Ahí yo te voy a explicar bien eso.
Las principales complicaciones de la hemorragia subaracnoidea, las neurológicas, y sobre todo la más grave es el resangrado, tiene una mortalidad del 50 al 80% de los pacientes a los 3 meses. Esta complicación es muy frecuente en las primeras horas de que el paciente tenga una hemorragia subaracnoidea. Entonces, hay que prevenir bien tratando de manejar la tensión arterial. El 1% por día empeora la mortalidad de que tengan el resangrado. Esto generalmente está dado por la lisis del coágulo, o sea que se rompe el coágulo, un aumento brusco de la tensión arterial o una disminución brusca de la presión intracerebral. Esto te va a generar empeoramiento del cuadro de base, o sea, con aumento de la cefalea, vómitos, desorientación, déficit neurológicos, van a empeorar los síntomas que ya habían iniciado. Otra de las complicaciones, que en realidad es una de las que controlamos mucho en la terapia, es el vasoespasmo. Esta complicación es la disminución reversible del diámetro de las arterias, que puede aparecer entre los días 4, 14, incluso en el día 21, pero tiene el pico entre el sexto y el octavo día de inicio del sangrado. Por eso es que los pacientes que tienen una hemorragia subaracnoidea se pasan 21 días en la terapia, porque siempre estamos monitorizando y controlando que no tengan vasoespasmo. Esto va a provocar un daño isquémico tardío o infartos cerebrales. La causa puede ser por disminución de la distribución del flujo de sangre, puede haber episodios de hipertensión, los picos hipertensivos o hipotensivos. Ahí dije algo al revés. Este es un dibujito para esquematizarlo, donde se ve una imagen de vasoespasmo y que la consecuencia sería una isquemia. Ahí, bien chiquito. La clínica siempre va a ser el empeoramiento del cuadro clínico inicial. Como habíamos hablado, puede durar más de una semana. El diagnóstico se puede hacer a través del Doppler transcraniano o hacer una angiotomografía. Uy. Hay otras complicaciones como la hidrocefalia, que se da entre el 8 y el 34%. La hidrocefalia puede ser obstructiva o comunicativa. La obstructiva es cuando se inunda la parte de los ventrículos, sobre todo si es triventricular, comunicante por aumento de las resistencias se me- por aumento de la resistencia de reabsorción, y te va a aumentar ahí la circulación del líquido cefalorraquídeo. También puede haber clínica de cefalea, vómitos. Se hace una tomografía y bueno, no sé si lo puse más abajo, pero bueno, el tratamiento es drenar ese líquido cefalorraquídeo que tenés y te está generando la hidrocefalia. La hipertensión endocraniana es el 54% de las probabilidades que te puede generar hidrocefalia, hemorragias intraparenquimatosas y empeorar, por supuesto, el cuadro clínico del paciente. Siempre lo inicial va a ser tratar de estabilizar al paciente. Hay que evitar que el paciente haga esfuerzos. Por eso se dice que hay que evitar la constipación, evitar que esté excitado, que no tenga dolor, porque todos esos aumentos te van a generar a su vez aumento de la presión. El tratamiento del vasoespasmo siempre lo hacemos con la nimodipina, que se indican 60 miligramos cada 4 horas durante los 21 días, porque es el tiempo que dijimos que hay riesgo de vasoespasmo. Los aneurismas, en las primeras 24 horas deberíamos tratar de estabilizarlos, no siempre pasan las primeras 24 horas, pero se debería. Se puede hacer tratamiento quirúrgico o endovascular. En lo quirúrgico se puede hacer un clipado del cuello del aneurisma. Dentro de lo endovascular se pueden colocar microcoils. Si hay un resangrado, se trata, bueno, o sea, primero para prevenirlo, tenés que tratar de antes tratar el aneurisma. Si no se puede, se inicia como si fuera una nueva hemorragia subaracnoidea. Este es un dibujito de un aneurisma gigante y es el mismo paciente en el control con un clipado. Este se ve bien. Hay
controversia por ahí que tenemos nosotros ahora, cuando tenemos un paciente con vasoespasmo, se utiliza una terapia de la triple H que se denomina, que es hipervolemia, hemodilución e hipertensión. Está muy discutido porque tiene varias complicaciones, sobre todo en la parte cardíaca, que pueden generar edema agudo de pulmón, resangrado, transformación hemorrágica, hay aumento del edema. En las indicaciones para llevar a cabo una terapia de triple H se utiliza la escala de Fisher, se puede utilizar, sea un paciente que tenga Fisher 3 y desde el postoperatorio o posendovascular inmediato hasta el día 14, siempre preveniendo el vasoespasmo. Pero bueno, eso es algo que está todavía en discusión y sigue habiendo muchos estudios y cosas que te van hablando de la controversia que tiene la triple H. ¿Puedes repetir, porfa, las siglas? Hipervolemia, Hipervolemia, hemodilución e hipertensión. No sé si puedo pasar las imágenes de una paciente que tuvimos que se le hizo a la paciente Beso. ¿Tú la conociste? Beso Patricia era una señora que era joven, que tenía muchos efectos adversos, factores de riesgo, era mujer, tenía hipertensión y además fumaba muchísimo. Entonces ella hizo un aneurisma de la comunicante anterior, a ver si puedo poner la tomografía. No lo puedo poner yo porque no estoy ya como a fin de... Yo la había puesto, que no miré. Vale. Si no, vamos a entrar en... Van a conocer mis chats. Eso te iba a decir, mira que estamos viendo todo, por lo menos. Esa fue la tomografía de esta paciente al ingreso. Y después del tratamiento endovascular se van a ver los COIS y disminución del sangrado. Bueno, así cortita fue mi clase. Era sobre todo enfocada para las chicas, así estaban al tanto de siempre sospechar una hemorragia subaracnoidea en todos los pacientes que tengan esa clínica. Ah, no sé qué es eso. Foto. Tengo que sacarlo de acá. ¿Podemos dejar de compartir? Sí, ahí está. Bueno, dejo abierto el Zoom para, no sé, dudas, preguntas que le quieran hacer a la doctora.